Bien, nos encontramos en el Centro de Convenciones de Lima, APEC de Perú 2024. Esta mañana nos acompaña Soledad Leal Campos, oficial representante del Foro Económico Mundial, porque en la víspera se ha desarrollado, dentro de lo que significa el 10º día de la tercera reunión de altos funcionarios de APEC, diversas actividades que tienen que ver y sobre todo enfocadas en promover la participación y el emprendimiento indígena, destacando sus habilidades y una serie de aspectos que los acompañan día a día durante los años en los países que integran justamente APEC. Soledad Leal Campo, muchas gracias por atendernos. Vamos a conversar en esta mañana unos minutos respecto a este tema que nos interesa como nación. Gracias por estar aquí en Perú y por atendernos, sobre todo a Prensa Perú. Muchas gracias, es un placer. Gracias por la invitación. Bien, eh, trabajar estos temas de empoderamiento dirigidos justamente a las comunidades indígenas mujeres, que a través de sus emprendimientos, de sus actividades, eh, todos los días tratan de buscar un mejor porvenir. Dicho sea de paso, estos eventos están enfocados justamente en resaltar todo ello. Es difícil trabajar estos temas. ¿Cómo tú lo ves desde tu punto de vista profesional en este tipo de actividades a nivel mundial? Muchas gracias. Primero que nada quisiera dar un contexto para poder explicar cómo fue que diseñamos este taller. Este taller es la segunda edición de un taller que llevaron a cabo mis colegas del Foro Económico Mundial el año pasado en Estados Unidos, en el contexto de APEC también, de APEC 2023. Claro. ¿Por qué? Porque en el Foro Económico Mundial tenemos una iniciativa para apoyar el comercio de los pueblos indígenas. Entonces, en ese contexto, hemos conocido a muchos emprendedores indígenas, líderes indígenas, que nos comparten sus aspiraciones, sus necesidades y prioridades. El año anterior contamos con la participación de algunos de ellos, quienes nos sugirieron temas para la agenda de este año. Entonces, con el patrocinio de Australia, pudimos llevar a cabo la segunda edición de este evento, en el que logramos reunir a representantes indígenas de diferentes economías de APEC, evidentemente incluido el Perú. Y eso ha sido un ejercicio muy interesante porque hemos escuchado y comprendido más sus necesidades y hemos podido adaptar también en las conversaciones que tuvimos de manera preparatoria al evento el programa y sus intervenciones para poder darles ese espacio para que los participantes compartan qué es lo que han venido haciendo, porque es muy enriquecedor para todos y es algo que ocurrió el día de ayer. Es muy enriquecedor escuchar todo lo que hay. Es cierto que las preguntas y todo lo que hay por hacer es enorme, sin embargo, cuando uno mira lo que han estado haciendo, es muy gratificante y el día de ayer hubo un gran interés en conocer más detalles de las iniciativas y no solamente en una lógica, como bien mencionas, de cómo pueden atender las necesidades básicas en lo cotidiano, sino también de sostenibilidad. Algo que discutimos ayer en el taller fue un enfoque a más largo plazo, cómo hacer para conservar los recursos naturales, la biodiversidad, al tiempo que se integran los pueblos indígenas a una economía de mercado, con sus propias condiciones. Ahora, eh, esto también tiene que ver mucho, digamos, el tema de sostenibilidad por una atención real de parte de los gobiernos, de la cooperación internacional, porque desarrollar una serie de aspectos en las comunidades indígenas es todo un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, que ellos adquieran conocimiento de tecnología, la inteligencia artificial, hoy en día se habla de ello, presupuestos económicos, financiamiento, todo esto es un proceso para integrarlos. En sí, ¿cómo se dan estas políticas? ¿Qué es lo que se sugiere hacer? ¿O ustedes sugieren que los gobiernos comiencen a trabajar? ¿Qué temas específicamente? ¿Cómo hacerlo? Muchas gracias. Quizás más que lo que nosotros sugiramos yo lo que puedo compartir es qué es lo que hemos escuchado, porque en eso lo que hemos tenido muy claro es que necesitamos escuchar y atender lo que los propios emprendedores y líderes indígenas nos comparten. Entonces, lo que quisiera compartir es muy interesante porque desde nuestro punto de vista, ayer aprendimos todavía más de ellos. Y algo que nos dijeron es, primero, inclúyanos.
Entonces la inclusividad es algo muy importante, es incluir a las poblaciones para que sean ellos los que expliquen cuáles son las necesidades, en lugar de venir con una política que atienda problemas que son reales, pero probablemente no tomen en cuenta las características específicas. Entonces, algo que nos han compartido es, primero, que quieren ser escuchados y quieren poder traer a la mesa sus propias necesidades y su cosmovisión. Ellos quieren que comprendamos quienes que tengamos la intención de ayudar, de fomentar la colaboración, que comprendamos su realidad y que también comprendamos qué es lo que ellos han logrado hacer, cómo funciona su comunidad. Y en cuanto a las políticas que ellos nos mencionan, que son prioritarias, bueno, son varias. Han mencionado educación, y en cuanto a la educación, ya de manera más específica, ellos están muy interesados en aprender también habilidades digitales, pero tienen, por supuesto, y es una constante en diferentes pueblos, en diferentes economías, pues el acceso a las redes y a la conectividad. Y bueno, también ya las habilidades digitales en cuanto a saber operar las tecnologías, habilidades financieras. Esa es también otra solicitud de capacitación que ellos nos mencionaron. Y han compartido experiencias muy exitosas de programas que se han llevado a cabo, no solamente por los gobiernos, también algo que ha salido ahí es la necesidad de que diferentes actores colaboren, sector público, sector privado, académico, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, por supuesto, orientados y guiados por los propios procesos de consulta de las poblaciones indígenas. Entonces sería educación, habilidades en cuanto a emprendedurismo y también habilidades financieras. Y lo que nos decían también es un proceso de consulta en el que se incluye a las comunidades para que ellos nos expliquen cómo tienen ellos un conocimiento tradicional y cómo, digamos, optimizar ese conocimiento que tienen ellos con las herramientas actuales. Ahora, Soledad, lo que ha sucedido en la víspera también habrá sido o ha sido, digamos, este intercambio de experiencia, porque las comunidades indígenas, por ejemplo, de Australia o de Estados Unidos, son diferentes, por ejemplo, de las de Perú. Quizás allá hay, digamos, una mayor atención ya, hay un mayor avance con respecto a los temas que estamos tratando, y quizás Perú, México o Chile necesitan trabajar para alcanzar, digamos, ese nivel para comenzar a complementar otras políticas que las incluya y se logren los objetivos que se han trazado. Digamos, esto ha sido así, dentro de lo que ha significado esta conversación el día de ayer, este taller. Creo que lo que hemos visto, la conversación de ayer fue muy interesante también en el sentido de que lo que estamos viendo en la encuesta, porque al final del evento hicimos una encuesta anónima para que nos comentaran cuáles habían sido los aspectos que habían pensado ellos más interesantes y qué es lo que habían aprendido, qué es lo que sugerían para un trabajo futuro. Y lo que coincidieron fue primero, en el valor de este tipo de encuentros para poder compartir lo que están haciendo las comunidades y recibir información y crear redes. Ajá. Y lo otro es la semejanza en cuanto a las circunstancias que enfrentan. No sabemos quiénes fueron los que contestaron, pero es decir, no puedo atribuir eso a un grupo de participantes o a otro, pero lo que podemos constatar de las conversaciones también es que comparten muchas experiencias, ¿no? Muchas similitudes. Evidentemente algo que se señala por parte de las comunidades de países en desarrollo es la necesidad de un mayor financiamiento. Y lo que sí hemos visto, que economías desarrolladas pues tienen más recursos financieros para poder apoyar a las comunidades en sus proyectos. Tienen más tecnologías y tienen más avance quizás en algunos temas. Sin embargo, también cuando vemos lo que han hecho muchas comunidades indígenas en países en desarrollo, eso es una gran fuente de inspiración. Y ayer también muchos participantes de países desarrollados, de economías desarrolladas, mencionaron que había sido muy valioso escuchar lo que habían estado compartiendo los representantes de economías en desarrollo. Entonces, es cierto que algo que es muy recurrente es una solicitud de mayor financiamiento y también en ese sentido pues de colaboración de redes a nivel internacional para que puedan ellos tener acceso a mercados en donde sus productos también
puedan llegar y puedan ser vendidos a un precio que a ellos les resulte también muy interesante. Queda claro, Soledad, de que hay que trabajar arduamente por parte de los gobiernos, las entidades, la cooperación internacional, en la inversión en infraestructura, en diferentes aspectos, para que, digamos, estos propósitos puedan cumplirse. Soledad, hay una forma virtual, un website, cómo contactar contigo, seguramente lo vamos a compartir ahí en la pantalla después. Muchas gracias por atendernos, algo que finalmente quieras agregar, Soledad, con todo gusto, para Prensa Perú, para nuestro público. Muchas gracias. Bueno, pues primero compartir el agradecimiento de mi equipo y el propio con, bueno, con los organizadores de este evento, que ha sido un evento muy exitoso de diferentes maneras. Y yo lo que quisiera decir es que el día de ayer, de un número, creo que 70 participantes que teníamos presenciales y quizás 15 virtuales, contamos con casi 20 participantes del Perú, además de un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, del ministro Reyes Tagle. También contamos con académicos de la Universidad de San Ignacio de Loyola, con representantes y líderes de comunidades indígenas y de otros organismos no gubernamentales del Perú. Ha sido muy enriquecedor escuchar la experiencia del Perú y nos vamos con un gran entusiasmo y con la determinación de seguir colaborando. Hay un gran interés de los participantes de formar una red, una comunidad de los que participaron el día de ayer. Entonces, lo que quería decir es resaltar es el valor de este tipo de encuentros, que ha sido muy gratificante. Nosotros estamos llevando a cabo un programa sobre comercio y pueblos indígenas, entonces donde nos pueden contactar es, bueno, voy a dejarles mi dirección electrónica para que puedan compartir experiencias, y lo que estamos haciendo es compilar ejemplos de programas, iniciativas, medidas de gobierno, sector privado, organismos indígenas, organismos internacionales que han apoyado el comercio indígena. Entonces queremos hacer una compilación, estamos trabajando en ello para que cualquier persona interesada pueda consultar eso y ver qué es lo que ya existe. Y ayer lo que decían algunos de los participantes era que sería muy recomendable que cada economía de APEC que apoye estos temas pudiera mirar lo que ya está hecho, y va a ser muy gratificante también ver cuánto se ha avanzado al respecto. Entonces creo que un tema o un mensaje que quisiera dejar es eso, la importancia de seguir cultivando las redes que ya existen y de seguir intercambiando información, y este tipo de foros es extraordinario para eso. Y quería compartir algo que les quería mostrar, que me voy con una bendición de la selva amazónica que recibí ayer de una lideresa indígena, entonces la voy a llevar aquí cerca de mi corazón. Recuerdo. Muchas gracias. A ti, Soledad Leal Campos, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida a nuestro país, y seguramente más adelante, en otras oportunidades, en otros escenarios, seguir conversando sobre estos y otros temas que indudablemente tú conoces con propiedad, y podrás alcanzarnos muchas alternativas, muchos criterios para que conozcamos más de estos temas. Muchas gracias por... Será un placer. Muchísimas gracias por esta conversación. Bien. Y muchas gracias a nuestro auditorio.